La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une también otra red de radios amigas como es en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas. También nuestros amigos de AM Tagua nos ponen en podcast para que nos escuche usted en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Y también estamos en las plataformas móviles, estamos en el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también estamos en el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web donde se encuentran todos los programas es www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos con Rosa María. En un minutito estamos con Rosa María Palacios, que nos va a contar cómo le fue, si terminó todo a tiempo. ¿Recuerdan el programa del viernes antes de Nochebuena, donde Rosa María nos dio la receta fabulosa de su pavo, ¿no? A ver, le vamos a preguntar un poquito y también vamos a empezar la época de los balances. Esta semana es una semana que tiene que estar llena de balances, de evaluaciones, de cómo nos va, cómo nos ha ido, cómo le ha ido al gobierno, que mañana va a cumplir 5 meses. Mañana 28 de diciembre el presidente de la República cumple 5 meses. Algunos analistas políticos están escuchando que han dicho que han sido 5 meses de incertidumbre. Vamos a ver qué es lo que nos dice Rosa María Palacios respecto a ese tema y también le vamos a preguntar sobre las últimas disposiciones para el retorno a clase. Se ha aprobado y ya salieron publicadas las disposiciones para el retorno a clases el próximo mes de marzo de nuestros escolares. Son nuestros escolares los que van a volver. En las zonas urbanas se ha dispuesto que vuelvan 4 horas y en las zonas rurales 6 horas. Vamos a ver. Y también hay otros condicionamientos como el distanciamiento social y todo, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿nuestras escuelas han sido preparadas, están preparadas ya para recibir a nuestros niños? Por lo menos todas nuestras escuelas tienen ya agua corrida para que se puedan lavar las manos los niños y puedan evitar el contagio. Es una buena interrogante que tenemos que tener y esperamos que lo absuelva el presidente de la República y el ministro de Educación, que hasta ahora no tenemos. El presidente de la República tenía un plazo de 72 horas a partir del día martes para nombrar a un nuevo ministro de Educación que fue censurado. Y el plazo se terminó el
el viernes, pero el presidente prefirió ir, se tomó, como el viernes era feriado para el sector público, se fue el viernes de vacaciones, el sábado, el domingo, en fin, se fue varios días de vacaciones y no tenemos ministro de Educación hasta el momento. No tenemos ministro de Educación hasta el momento. Y eso es una gran preocupación que tenemos. Ya teníamos que haber tenido ministro, pero sin embargo las normas, los dispositivos, este, van a estar ya pronto, ¿no? Bien, estamos ya con Rosa María, tenemos un pequeño desperfecto, ¿sí? Ahorita entramos con Rosa María, que la vamos a estar, vamos a conectarnos ya con Rosa María Palacios, que nos va a hacer el análisis y el balance final, porque esto es muy importante. Ojalá que el presidente también haga un balance final y que pueda aceptar sus errores, porque uno de los problemas que yo veo que es que siempre le echamos la culpa al tercero y no aceptamos nuestros errores. Decía mi abuela, el enfermo nunca se va a curar mientras que no asuma que está enfermo. Así es que vamos a ver, ya estamos con Rosa María, a quien saludamos en esta mañana y le decimos nuevamente, feliz Navidad, Rosa María. Cuéntanos cómo nos dejaste con agua en la boca al contarnos de tu pavo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Disculpen la demora al ingresar, pero tenía que rehacer esta sala improvisada de transmisión para estar con todos ustedes. Por supuesto, vamos a hablar de el pavo y vamos a hablar de la Navidad, por supuesto, pero primero tenemos que dar cuenta de los auspicios de las personas que nos ayudan todos los días. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino. 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, Abel. Estamos de vuelta con nuestra audiencia luego de un fin de semana navideño, aunque el 24 fue viernes, hicimos programa, hoy es lunes 27, no hemos grabado en ningún momento y estamos nuevamente con ustedes. La Navidad muy tranquila, a las 11 de la noche, ¿no es cierto? Cada uno para su casa. Y eso sí, hubo
desde donde yo estoy en Miraflores, un enorme estruendo a las 12 de la noche. ¿Eh? No sé qué tantos cohetes se han reventado en Lima. Luces no llegaba a ver, pero el ruido de la ciudad, de repente por el silencio de los que ya estábamos en casa, pues se hizo más fuerte donde yo estaba. Así que había mucha presencia para recibir el nacimiento del Señor. Y sí puedo decir que, como todas las familias en esta Navidad, hemos hecho lo mejor posible por tratar de estar reunidos, pero en muchísimas familias ha habido, sobre todo, les diría yo, en la parte central de Lima, una pequeña epidemia dentro de la epidemia. Es decir, una propagación muy activa del virus del COVID, sobre todo entre jóvenes que se han frecuentado durante todo diciembre y que para Navidad han emergido muchos de ellos con síntomas, sin ser de gravedad. Esa es la gran noticia. Mucha gente contagiada, conozco muchísima gente contagiada, creo que esta Navidad tengo más gente contagiada que la Navidad pasada que conozco cercana, jóvenes sobre todo, pero ninguna hospitalizada. Y eso es la vacuna. Esa es la maravilla de la vacuna. Por supuesto, esas personas tienen que aislarse, por supuesto no quieres contagiar a nadie más, nadie quiere tener COVID por gusto, pero la gran noticia es la vacuna. Y la gran noticia del año es la vacuna. Inocultablemente, vamos a estar más adelante con el doctor Ugarte, esa es la noticia del año 2021 para el Perú. Recuerden ustedes la Navidad pasada. Recuerden ustedes los primeros días de enero, cuando se descubrieron varias cosas. La primera, se descubrió que el Perú no tenía contratos, ni en principio ni en concreto. No tenía contratos para adquirir ninguna vacuna, de ninguna clase. Ni la Sinopharm, ni la Pfizer, ni la AstraZeneca, la Johnson & Johnson, la Moderna, ni la Sputnik. Nada. No había nada. Y tal vez de todas las cosas que hizo Martín Vizcarra, esa fue la más dura, porque nos dijo muchas veces, hasta noviembre, que estaba ya todo encaminado para un contrato. Y es verdad que los días de Merino no ayudaron en nada, ¿no es cierto?, al trabajo de adquisición de vacunas. Y que el doctor Ugarte tuvo que coger el tema desde cero con la Cancillería y sacar adelante a toda velocidad un programa de negociación que finalmente nos llevó a enero del año pasado, perdón, de este año, todavía no ha acabado, a fines de enero, el famoso anuncio del presidente Sagasti, que creo que ha sido el anuncio más, ayer lo volví a ver, pues estoy preparando un programa para la República, el anuncio más importante que ha hecho un presidente en el Perú. Y lo cumplió. Porque ahí habla de Sinopharm, luego de AstraZeneca, todavía no se vislumbra Pfizer como la fuerte en las adquisiciones, eso vendría unos meses después o unas semanas después. Pero ya está ahí el plan para vacunar a todos los peruanos. Y hoy cualquier peruano mayor de 12 años tiene a su disposición todas las vacunas que quiera. La primera, la segunda y la tercera. No tiene que viajar, no tiene que irse al Perú, no tiene que luchar por obtener las vacunas que en el Perú se le van a dar gratuitamente. Esa es la gran noticia. Ayer el 76% de la población objetivo estaba vacunada y eso nos evitó la tercera ola. Eso ha evitado miles de muertes. El 81% de la población tiene por lo menos una dosis. Y todavía estamos en franco despegue, lejos todavía de la meta, ¿no?, de la tercera dosis, que va a hacerle la vida a todos muy fácil con la variante Omicron. Muy fácil. Esa es la noticia del Perú. La noticia del Perú es que estamos vivos, pero sobrevivimos ¿por qué? Porque nos vacunamos. No hay noticia más importante, no hay cosa más importante que la vida. La siguiente es la salud y después, bueno, viene la libertad, ¿no? Pero la vida y la salud. Sin vida no hay libertad. Necesitas estar vivo para ser libre. Y estamos vivos. Claro, no todos. Y ahí vienen todas las noticias tristes, ¿no? Probablemente la noticia más triste del año son los nuevos 100.000 muertos que tuvimos en la segunda ola. Más de 100.000, ¿no? En realidad. Porque la segunda ola mató más que la primera. Y eso pasó también en otras epidemias. La enfermedad
se propagó mucho más rápido, mucho más adentro, y volvió a atacar no solamente a los mayores, por los cuales ya había arrasado, ¿no?, sino a otros grupos de edad. Y tuvimos 200.000 muertos. Pero la vacunación masiva, que arrancó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, a nosotros, a mí y a Abel, ya nos vacunaron en junio, julio la segunda dosis, agosto, septiembre. Para agosto la enfermedad estaba decaída. Recuerdo que el ministro Ceballos, cuando asume, el 28 de julio, 29 de julio, esperaban en el Ministerio de Salud con toda seguridad la tercera ola para septiembre, tal vez para fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nunca llegó. ¿Se han incrementado los contagios? Sí. Hay zonas del país con problemas, sí. Hay una serie de provincias, sobre todo al norte del país, que están en problemas, pero están bajo vigilancia, donde se pueden trasladar recursos rápidamente, hospitales de campaña, camas, etcétera, para poder atender a la gente. Y manejarnos hasta que toda la población esté vacunada con sus 3 dosis. Y si se necesita una cuarta, se necesitará. Y si necesitamos vacunarnos anualmente, se necesitará. Pero la humanidad ha vencido a un flagelo. Y esa es una noticia a nivel de humanidad también que es importantísima. Se calcula que hoy la mitad de la humanidad está vacunada en menos de 10 meses. Primero, la gran noticia del 2020, por supuesto, fue la creación de la vacuna. Y ahí los creadores, que son varios equipos y varias oleadas de creación, ¿no es cierto? Porque estás trabajando con conocimiento científico que viene de muy atrás. Los creadores de las vacunas tienen todos los méritos del 2020. Son los que nos dieron la esperanza. Y el 2021 es el año de los vacunadores, de millones de personas, de personal sanitario en el planeta entero, que han vacunado. Creo que ya estábamos en 4.000 millones de vacunados. Nunca la humanidad, que ha enfrentado muchísimas pestes a lo largo de su historia, nunca ha tenido una respuesta de este nivel. Y claro, hay más de 5 millones de muertos. Pero si lo comparan con una gripe de hace 100 años, como la gripe española, que produjo, se calcula, 100 millones de muertos. Nunca hubo vacuna, por cierto. 100 millones de muertos, y que esa atacaba a los jóvenes, no atacaba a los ancianos, y sobre todo a los soldados que regresaban de la guerra, que fueron los que diseminaron la enfermedad. Si comparan esas cifras de hace un siglo, 100 millones de muertos, contra 5 millones de muertos, en una población muchísimo más grande que la de hace 100 años, pueden medir y aquilatar el impacto que tiene la ciencia sobre nuestra vida. Y cada una de esas 5 millones de personas, por supuesto, que valen todo, pero pudieron haber sido 100, 150, 200 millones de personas las que murieran por el COVID-19. Y no porque hicimos cosas. Hicimos muchas cosas, algunas muy mal, todas con buena voluntad, ciertamente, algunas muy mal, pero algunas que sí sirvieron. Lavarse las manos sirvió, guardar distancia, entender el mecanismo de contagio, entender que el mecanismo de contagio es por saliva, que son las gotitas que salen de la boca del enfermo las que contagian, entender que el contagio es de persona a persona. Las cosas no contagian, contagian a las personas. Toda esa comprensión, toda esa sabiduría nos hizo vivir. Así que esa es la gran noticia del 2021, creo yo, la vacuna. La mejor de todas. La posibilidad de que la ciencia desarrolle una vacuna y la extraordinaria labor para distribuir, crear, o sea, producción masiva, distribución y aplicación a millones de seres humanos. Una labor logística titánica en la que el Perú es muy bueno, en la que el Perú es extraordinario. Y yo recuerdo en febrero del año pasado conversaciones muy amargas, muy feas, sobre todo en el nivel socioeconómico A, donde te decían que era imposible que el Estado peruano vacunara,
que había que huir del país y irte a otra parte. Yo recuerdo que decía una otra vez, si hay algo que el Ministerio de Salud sabe hacer, es vacunar. Vacuna al 95% de los niños de polio todos los años, de la población objetivo, todos los años. Y vacuna contra toda la cartilla, digamos, de vacunación infantil que hay. Y es al 95% que se tiene que alcanzar y la meta se alcanza siempre. Por eso es que no hay brotes de polio en el Perú, nunca más. O sea, el Ministerio de Salud sabe hacer ese trabajo y ahora lo ha desplegado muchísimo mejor todavía con ESalud, con las Fuerzas Armadas, con personal de clínicas privadas, con personal en todo el país, que ha trabajado todos los feriados, los sábados, los domingos, los 24, va a trabajar el 31, o sea, trabajan sin parar. Y en algunos lugares del país salen a buscar a la gente, casa por casa, van a pueblos muy pequeños y muy alejados, llevando al hombro las mochilas con las cajas de hielo, llevando al hombro, aunque sea en un burro, en un caballo, todas las vacunas que tienen que poner en un poblado pequeño. Eso es lo que se ha hecho en el Perú. Eso es extraordinario. Han pasado muchas cosas malas en 2021, pero ayer le pedí al público en Twitter que hiciera una lista de las cosas buenas, porque de vez en cuando nos tenemos que sentar y decir, bueno, han pasado cosas buenas, ¿no? Y lo mejor que ha pasado en 2021 es la vacuna. Porque estamos acá. Que no te gusta la Sinopharm, porque ya, esas son exquisiteces. La mejor vacuna es la primera que llega a tu hombro porque te salva la vida. Después podemos seguir adelante un poquito más allá y ponerme la tercera dosis. La tercera dosis ya viene de Pfizer porque tiene otra metodología. Acá todos se volvieron sabios, ¿no? Y todos sabían las metodologías de ponte lo que te dice el doctor que te pongas, por el amor de Dios. Y salir adelante. Esa es la mejor noticia del año. ¿Vale? Y la segunda mejor noticia del año es que, a pesar de todo lo duro que ha sido, el país creció. El país creció un poquito más de lo esperado. Los precios del cobre se dispararon internacionalmente, eso fue una gran noticia para el Perú. Y podríamos estar creciendo muchísimo más, esa es la mala noticia, pero por lo menos el Perú comenzó a recuperarse después de un año 2020 espantoso en lo económico, pero espantoso. Salimos del infierno, todavía no estamos en el cielo, pero por lo menos estamos en el purgatorio. Falta mucho, 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 mucho para lograr crecimiento. Lo tercero es que tuvimos elecciones libres, justas, transparentes, y que arrojaron un resultado cierto. Y probablemente a mucha gente le moleste que lo digan, pero aquí no hubo ningún fraude. Y esa es una gran noticia. Que un país pueda conducir su proceso electoral sin fraude en Latinoamérica es una gran noticia. Sé que la mala noticia es que otros quisieron pasar un fraude que no existía porque no les gustó el resultado. Por supuesto, eso siempre es una mala noticia, pero estamos en la sección buenas noticias. Y haber tenido elecciones es una gran noticia. No es fácil. Este país no es fácil. Un proceso electoral en pandemia. Abril fue el pico más alto del número de muertes de la segunda ola. El día que se reportaron más fallecidos fue ese. Y hay que agregar algo que me estaba olvidando de la primera parte, de la vacuna. Hay que agradecer que el gobierno de Sagasti hizo algo no solamente importante respecto a la pandemia referido a la vacuna, sino también referido a la transparencia. Y sinceró el número de fallecidos. Y nos dejamos de contar cuentitos. El Perú tiene cifras sinceradas de fallecidos, cosa que muy pocos países en el mundo han hecho. Así que eso también hay que anotar. Y buenas noticias a futuro con la pandemia, por supuesto, ya se ha autorizado tratamiento. No para todos, no es barato, tienes que tener ciertas condiciones, pero ese es el camino. A futuro se vislumbra un tratamiento con pastillas.
A las personas que les da COVID, les dan las pastillas y sus síntomas inmediatamente mejoran y no desarrollan la forma crítica de la enfermedad. Eso ahorra millones a los estados en camas UCI, en oxígeno, en tratamiento, etc. La pastilla todavía es cara, recién tiene aprobación, hay camino por andar, pero es una magnífica noticia. Las buenas noticias, como ven, han estado en el campo médico, un poquito en la economía, un poquito. Y por supuesto hay muchas otras buenas noticias referidas a logros personales de muchos peruanos en el deporte, en la gastronomía, en la cultura, en el turismo. Han habido importantes logros. Pero ya está con nosotros el exministro Óscar Ugarte, que fue parte, artífice de toda esta historia que les estoy contando, una gran historia de lo que fue nuestro año 2021. Así que, Abel, hacemos una pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, que tiene mucho, pero mucho que evaluar de este año, porque él es el responsable de que muchos estemos ya salvos. Así es. Bien, vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Nos escuchan en Lima por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro Vasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tavo nos pone en podcast, y todas las plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba, el canal de YouTube de Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María ya se encuentra con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y le decía al doctor Ugarte, a quien damos la bienvenida, hacer una lista de las cosas malas que pasan en un país. Para un periodista es muy sencillo, solo tiene que revisar su trabajo y, bueno, le pueden salir hasta 3 programas en el Perú. Pero hacer una lista de las cosas buenas, esa sí es una tarea difícil. Y de todas las cosas buenas que nos han pasado en 2021, la vacuna es la mejor de lejos, porque la vacuna es vida. La vacuna es no haber tenido tercera ola. La vacuna es haber realmente resucitado la economía, la vida laboral, en fin, muchas otras cosas y muchas otras que estamos por recuperar. Doctor Ugarte, yo quería recordar con ustedes esos días de enero, hace un año, cuando el país despertó a una realidad que era terrible. No había compra de vacunas concretada. Chile ya estaba vacunando. Estados Unidos, por supuesto, hacía ya desde noviembre, Israel ni se diga. Y el Perú no tenía un solo contrato firmado para adquirir vacunas. Cuéntenos un poco, cuando usted asume el ministerio, ¿qué es lo que encuentra? Buenos días, Rosa María, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo también que la vacunación ha sido una de las medidas sanitarias importantísimas en este año. El hecho de que tengamos ya 4 meses con un nivel de incidencia de nuevos casos muy bajito, es un fenómeno que no se ha visto en otros países. No debemos cantar victoria, porque tercera ola muy probablemente va a venir y ahora con la Omicron con mayor razón, ¿no? Pero efectivamente creo que uno de los problemas del gobierno del presidente Vizcarra fue no haber negociado a tiempo los contratos con vacunas, y es por eso que el Perú empezó en febrero, con tardanza respecto a los otros países, incluso latinoamericanos, ¿no? Ha mencionado Chile, pero igual Argentina, Uruguay, Brasil, todos ellos empezaron antes, y nos llevaban ventaja, ¿no?
ahora ha sido como una carrera de caballos, ¿no? Se partió de atrás, pero se ha venido de atropellada, ahora estamos, digamos, en el tercio delantero, por decirlo así. Y eso es Porque algo que le decía al público que sí hay que destacar. Usted ha sido antes ministro de Salud, lo sabe, conoce bien el sector. Hay algo que el sistema sanitario peruano hace muy bien desde siempre, y eso es vacunar, cosa vacunar, que claro la que gente sí. no lo sabía. Claro, y esa capacidad que no es solo del aparato de salud, sino que las familias están habituadas a vacunar a sus chicos. Y por lo tanto la participación social es muy amplia en esta acción sanitaria preventiva, ¿no? Pero lo que faltaban eran las vacunas. Entonces, yo diría lo siguiente, el equipo especial encargado de procesar los contratos de las vacunas en el periodo, en el gobierno anterior, lamentablemente, y ahí se vio cuánta importancia le daban o no, estaba integrado por funcionarios, digamos, de tercer nivel. Por el lado del ministerio, por ejemplo, no estaba la ministra, ni la viceministra o los viceministros, estaba un asesor, ¿no? Igual Cancillería, igual Economía y Finanzas, igual PCM, que eran 4 ministerios claves. Entonces, la capacidad de decisión era difícil, pues, ¿no? Cuando se asumió con el presidente Sagasti, se hizo un cambio radical. Se constituyó un grupo presidido por el propio presidente Sagasti, integrado por la premier Violeta Bermúdez, el canciller Alan Wagner, el ministro de Economía Waldo Mendoza y quien habla. O sea, en el máximo nivel, y nos reuníamos todos los domingos. Y además, el presidente Sagasti ha dicho que él dedicaba casi un tercio de su tiempo diario al tema de las vacunas. Así Hablar es. por teléfono, con laboratorios, con Así presidentes es. de otros países, con quien sea, con la OMS, con quien ponga por delante, exactamente, pidiendo las vacunas. Así es, y porque efectivamente teníamos reuniones, como digo, semanales, pero diariamente se hacía seguimiento. Y una cosa muy importante ha sido el rol de nuestros embajadores. ¿Quiénes han sido nuestros negociadores con las empresas? Nuestros embajadores. Para negociar con Pfizer, con Moderna, con Johnson Johnson, era nuestro embajador en Washington. Para negociar con AstraZeneca, nuestro embajador en Londres. Con Sputnik, nuestro pero embajador además, en Moscú. doctor, eso era lo lógico. O sea, el Perú tiene capacidades instaladas, o sea, tiene un diplomático formado para negociar de Así muy es. alto nivel. ¿Por qué no lo usaban? Exactamente. Es como no usar a las Fuerzas Armadas para hacer un despliegue logístico. ¿Quién hace los mejores despliegues logísticos en el Perú? Las Fuerzas Armadas. Úsenlas. ¿No? Eso era lo lógico. Así es. Y en el caso de la negociación a nivel internacional, eran nuestros embajadores y eso funcionó. Entonces, las orientaciones se les daba semanalmente, pero el seguimiento, Alan Wagner nos mostraba sus correos con todos los embajadores diarios, ida y vuelta, porque las negociaciones son así. Y además era un mercado muy inestable y copado en principio por las grandes potencias, digamos, los propios productores que controlaban su producción, pero además hay una gran competencia y es por eso que la decisión clave fue compramos todo. Con lo que haya. Siempre y cuando haya anoche estaba revisando este anuncio que hace el presidente Sagasti. Es un anuncio que dura un poco menos de 5 minutos, diciendo que estábamos comprando ya el primer lote Sinopharm, que ya llegaba, pero habla de AstraZeneca, habla de todas las demás, pero ni siquiera menciona Pfizer, y Pfizer se vuelve en las semanas siguientes tal vez el actor clave en la vacunación peruana, ¿no? Así es. Ahora, con Pfizer, el Perú tiene una larga historia de negociación por otras, no necesariamente vacunas, también vacunas. Pfizer tiene muchos productos que el Perú compra y además el gran comprador de medicamentos en el mercado peruano es el sector público. Claro. Si sumamos MINSA, más el salud, más las sanidades,
el 80% del mercado lo compra el sector público. El 20% queda en el espacio privado. Y en el caso de las vacunas es el 100%, porque por sanidad pública, por decisión de prevención, todas las vacunas se aplican gratuitamente y el Estado las compra para todo. Ahora, hubo mucho Entonces, también... esa relación con Pfizer... Claro. En esos meses hubo también, ministro, mucho ataque. Bueno, obviamente basada en una relación de enorme desconfianza de los peruanos hacia su Estado, ¿no? Que usted tiene que entender que es explicable, ¿no? La primera Sí. era, no las van a comprar, no van a llegar, no saben vacunar, ¿por qué no permiten que los privados las compren y las distribuyan y vacunen? Porque el Estado esto no lo va a poder hacer. Y esa fue una de las grandes peleas, ¿no? Bueno, desde un principio se les dijo, no hay ninguna norma que prohíba que un privado compre, ninguna. Y les hemos explicado, yo me di el trabajo de pedirle a Digemid la relación de las empresas autorizadas para comprar medicamentos y vacunas. 848 empresas daban facultad. Entonces, pero nadie les vende pues en el mercado internacional, porque todos los laboratorios prefieren venderle a los estados por dos razones. Uno, porque es una venta a escala, que les conviene mucho más que vender a diferentes privados al menudeo, digamos así. Y dos, porque en las relaciones que se ha establecido con todos los estados, las farmacias, los laboratorios, como este es todavía un producto en desarrollo, ¿no es cierto? Porque se autorizó de emergencia, las consecuencias, efectos secundarios que podían darse, las asumían los estados. Y no hay ninguna empresa privada que va a asumir efectos secundarios de la vacuna. Entonces, le dijimos, si ustedes quieren, compren, nadie les prohíbe, no hay ley, no hay norma que les prohíba. Hasta que finalmente se convencieron. Y cuando se han convencido, ¿por qué? Porque ya el Estado tenía y se había iniciado el proceso de vacunación, muchas grandes empresas cambiaron el discurso para bien. Por ejemplo, Antamina, que era una de las empresas que quería comprar, lo que hizo fue un convenio bajo patrocinio del MINSA, un convenio con el gobierno regional de Ancash para financiarles vacunadores, para apoyarlos en la cadena de frío, para poner movilidad para llegar a los confines de la región. Igualmente, la Sauder ha hecho lo propio con Arequipa, Moquegua, Tacna y otras empresas mineras en Cajamarca, en otros sitios, pero no solo las mineras. Nosotros lo hemos dicho, pero no muchos saben que, por ejemplo, el Vacunacar de Chorrillos, que se instaló, ese está apoyado por el Grupo Romero. Entonces, las empresas se percataron de que era innecesario ese reclamo de que ellos querían. Era una guerra absurda, que lo que se necesitaba era ayuda, pero de otra forma, lógico. Exactamente, pero tenían que comprobarlo, ¿no? Y en buena hora lo comprobaron y ya está. Ese apoyo ahora, continúa. Era verdad que había inexperiencia, ¿no? Yo me acuerdo, la primera llegada de las vacunas de Sinopharm, había un problema con el flete del avión de China, que tuvo que intervenir en la empresa privada para ayudar a aprender el procedimiento. Creo que eso fue lo que pasó. Claro, pero en medio de eso vale la pena decir, simplemente por ser objetivo, que ustedes recuerdan que se formó este Comando Vacuna, un grupo de empresarios. Bueno, el Comando Vacuna era, digamos, un comentarista de apoyo, porque nunca participaron en ninguna gran negociación. Excelentes personas, pero, digamos, el rol recayó fundamentalmente en el Estado. Lo que fue catastrófico en su momento fue todo el escándalo de lo que se llamó el Vacunagate, ¿no es cierto? Que justo coincidió cuando yo ingresé como ministro, descubrimos eso. Y lo tuvimos que hacer el público. ministerio porque Pilar Macetti tuvo que renunciar después de este escándalo. Y, visto a la distancia,
Lo único que comprueba, doctor, es que los médicos son humanos, que tienen los mismos miedos que todos nosotros, solo que tienen un poco más de información. Sí, claro, entonces, si bien se inició la vacunación con esto del vacuna gate, se generó una desconfianza muy grande, ¿no es cierto? Porque había el supuesto de que podían haber negociaciones con China para no comprar a los otros y solo comprar China. Eso no ha habido, ¿no? Desde mi punto de vista, las anteriores autoridades no, fue por otro tipo de Y luego claro, razones que no uno avanzaron de los graves adecuadamente. atentados contra la vacunación vino de que el doctor Bustamante salió en el canal Willax a decir que la vacuna Sinopharm era agua destilada. Bueno, Entonces, eso fue claro, terrible, ¿no? Una terrible, gran porque irresponsabilidad que nos costó tiempo recuperar confianza, ¿no? Como se ha demostrado mucho después, tiempo la y Sinopharm es una buena vacuna. Es una claro, buena vacuna. pero yo siempre digo, para el objetivo que tenía en el momento que fue diseñada, es una muy buena vacuna. Hoy con la Omicron Sí. hay que ponerse la tercera dosis o con Pfizer y resuelves tu problema, pero digamos, hubo una gran mala prensa para la vacuna de Sinopharm, ¿verdad? Y eso tuvo el siguiente efecto, Rosa María, si tú recuerdas. En una encuesta que se hizo, una de las encuestadoras, en ese momento, cuando estábamos empezando la vacunación en febrero, Gracias. preguntando si se iban a vacunar las personas o no. El 45% de la gente decía que no se quería vacunar. O sea, una resistencia tremenda, claro, con todas estas falacias que es algo así como preferimos morir. Entonces tú dices, bueno, hay un grupo en el mundo todavía de antivacunas, pero es un grupo marginal, son seres muy minoritarios en la sociedad. Pero ya felizmente en Perú también eso se ha reducido, ¿no? Porque gracias a Dios. Solo lograr la vacunación y empezar a vacunar con los adultos mayores y ver que no les tiene efectos secundarios, nadie se muere por la vacuna, etcétera, la gente se ha ido confiando, ¿no? Ha ido convenciendo y poco a poco, la última encuesta que yo recuerdo que se ha hecho sobre este tema, que ha sido a fines de septiembre, ya la gente que no quiere vacunarse era el 8%, o sea, se había reducido de 45 a 8%. Si ahora de la población objetivo se han vacunado con 2 dosis el 76% y hay un 24% que todavía no se ha aplicado las 2 dosis, pero sabemos que los que no quieren vacunarse, por lo menos hasta septiembre, eran solo el 8%, quiere decir que hay un 16% que no es que no quiera, sino que por horarios de trabajo, por distancia geográfica en zonas rurales de sierra o de selva, no ha logrado vacunarse. Y por lo tanto las estrategias tienen que incorporar eso de cómo se llega a la gente que no es que no quiera vacunarse, sino que no ha tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro, en realidad los vacunatones fueron una excelente idea porque vacunaron fin de semana, que nadie pensó que iba a ser tan importante y era súper importante. Y en la madrugada, la gente, nomás por sacarle la vuelta a toque queda, se iba a vacunar. Claro. No, y porque además de esa forma, lo que la gente no quería era perder su día de trabajo. Eso es muy importante. Para un país donde al inicio de la pandemia el 72% de empleo informal, claro, y que luego de la primera hora todos dicen más de 80% de empleo informal. El empleo informal es eso, pues son horas de horas trabajando en el menudeo, y no le da el tiempo pues para la vacunación. Entonces eso realmente ha mejorado. Ahora estamos en otra condición. Ya estamos, al igual en cuanto a cobertura, al igual que los países europeos, ya estamos al igual que los países que habían avanzado más en América Latina. Estamos más que el promedio de Estados Unidos. El promedio de Estados Unidos está en 68. Tienen un problema cultural muy grave, lamentablemente una población muy poco educada en materia sanitaria, muy poco educada. Eso es increíble, un país tan rico con población tan poco educada en materia sanitaria y están convencidos de noticias falsas,
tienen un enredo en la cabeza. Entonces, claro, no se quieren vacunar por razones religiosas, culturales, Así es. pero las UCIs en Estados Unidos están llenas de no vacunados, ¿no? Que Sí, claman pues, por una vacuna que ya no bueno, va a llegar. y es igual acá, ¿no? La gente que está hospitalizada o que está en UCI son los no vacunados o los que se aplicaron solo una y no la segunda. ¿No la Pero yo segunda creo dosis? claro, pero yo creo que se ha avanzado. Ahora tenemos Traductor, este reto en un clima de buena frente a noticia. la Omicron. Claro, ahora, hablando de Omicron, de lo que se sabe hasta ahora, porque si hay una cosa que nos ha enseñado esta pandemia es que hay que enfrentar con humildad, ¿no? Porque de verdad que la ciencia tiene algunas respuestas, pero no tiene todas las respuestas. Y todo está en Claro, investigación, en estudio, es un virus nuevo finalmente. Lo que se dice hasta ahora de la variante Omicron es que es sumamente contagiosa, pero que es menos letal. Y sí, que siguiendo el modelo de lo que pasó con la gripe española, que este puede ser el fin de la epidemia. Es decir, que la variante Omicron, siendo una variante más débil en matar, pero más contagiosa, se expanda, elimine a las otras variantes, que son más débiles, y finalmente sea la prevalente en una forma ya de resfrío común. Esa es sí, una cosa posible, atenuada. atenuada. Ese es Es una perfectamente posible, porque yo pongo este ejemplo para medir la velocidad con la que se ha expandido. La variante Delta se describió por primera vez en la India en octubre del año pasado, el 2020, Exacto. y llegó a Perú en mayo del 2021. Tardó 8 meses en llegar a Perú. Así es. La variante Omicron ha sido descrita por primera vez en Sudáfrica el 26 de noviembre y tardó 3 semanas en llegar a Perú. O sea, se expandió a nivel mundial a una Tenemos rapidez y llegó a Perú. aeropuertos mucho más abiertos que hace un año. Eso es lo que sucede también. Y llegan por avión Sí, o por barco. bueno, No llegan. así es, así es, así es. Y muy rápidamente, porque ya desde los primeros casos, lo que se percibía es que eran casos diferentes unos de otros. Entonces, que no tenían nexos entre sí. Lo que quería decir que ya había una transmisión comunitaria casi desde el Claro. principio. Y muy probablemente desde días antes de que se detecten los casos ya estaba circulando por varios lados y eso es lo que está sucediendo Es ahora. como hoy, o sea, Efectivamente, haciendo la autopsia de lo que pasó. Hay un libro de Luis Johanovich que recomiendo mucho, que se llama Días de Pandemia, donde te dicen que días probablemente, contados, días contados. días contados, probablemente en enero y febrero del 2020 ya estaba la enfermedad en el Perú, Sí, porque bueno, su levante, digamos, fue tan rápido que tiene que haber estado antes, por lógica nada más. Igual con la Omicron. O sea, tiene sí, que estar es acá probable, una es semana. probable, claro. Ahora, sobre este tema de las vacunas, una de las estrategias cuando se dijo hay que comprar de todo, efectivamente eso nos permitió llegar al mes de julio con contratos hasta por 98 millones de dosis. Pues claro, algunos dijeron, ¿por qué compran tanto? Que no sé qué. A la Pero es tercera, pues. un mercado incierto, pues, porque efectivamente de los 28 millones de población objetivo, de 12 para arriba, se hubiese requerido 56 millones, digamos, ¿no? Pero nosotros hicimos contrato por 98, pero justamente pensando en que algunas pueden fallar, como es cierto, la vacuna Sputnik, por ejemplo, que es 20 millones de esos 98, ha tenido problemas porque la Organización Mundial de la Salud observó que no cumplían determinados requisitos, se ha retrasado. Incluso el mecanismo COVAX Facility se ha retrasado porque los laboratorios no le han dado a ese mecanismo las vacunas necesarias. No funcionó como Entonces, y pensaron. aún así, Ha venido un poco por COVAX, pero muy poco en realidad. muy poco, porque nosotros, el Perú suscribió por 13 millones 200 y ha llegado hasta el momento 4. El resto está por llegar.
Entonces, pero aún así hemos tenido, porque las vacunas que se están usando para tercera dosis, los refuerzos, todo eso, son esas vacunas que se No, y porque, contrataron. lógico, y además porque se ha bajado la edad, primero de hasta los 12 años, y Sí. luego se va a bajar hasta los 5 años, entonces necesitabas más de todas maneras. Así es. Ahora, y eso es bueno mencionarlo porque se ha estado diciendo que algunos contratos no debieron suscribirse y no es cierto. Todos eran plenamente justificados. Que unos lleguen antes, otros después, o incluso que sobre, eso es preferible a que falte. Que ¿No no es haya, cierto? claro. Y que no haya. Que no haya. O sea, hoy día, yo lo que decía al principio del programa, hoy día cualquier peruano puede conseguir sus 3 dosis gratuitas en cualquier vacunatorio del Perú. Eso es algo increíble. Así De es. verdad, increíble. Así es. Impensable hace un año. Exactamente. Ahora, ¿puede ser que se necesite una 4ª dosis? Por supuesto que sí, ¿no? No hay nada. O sea, eso depende de la ciencia, de lo que el fabricante anuncie, de lo que el Estado peruano acepte, en fin, de muchas consideraciones, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que lo que se necesite sea un refuerzo, es decir, una revacunación general para todos el año 2022 y de repente el 23 y el 24. Claro, es decir, pasar, poniendo el ejemplo de la gripe española, a la influenza. Claro. Que hay que vacunar todos los años porque cambian los virus y la vacuna de este año ya no sirve para el siguiente año. Claro, al final la gripe española se transforma en una influenza común. Exacto. Ese puede ser el destino del COVID también. Ahora, la gran diferencia, doctor, es que la gripe española mató 100 millones de personas, nunca hubo vacuna, y esta ha matado 5 sí, pues, con vacuna, o sea que sí es un triunfo de la ciencia y de los médicos y del personal sanitario del planeta, ¿no? No solamente nuestro. Sin duda, sin duda, sin duda. Y es por eso que llama más la atención que todavía haya grupos antivacunas, ¿no? E incluso gente que proviene del campo científico, que termina pensando estas cosas, que es lo que más confunde a la gente, ¿no? Ahora, pero doctor, menos mal... Sí, hay cosas que todavía me confunden a mí, le digo, o sea, el Ministerio de Salud sigue repartiendo ivermectina. O sea, para desparasitar a la gente me parece genial, muy bien, no haber un parásito en el Perú, pero de verdad, para otra cosa no sirve. Bueno, la norma ya cambió, ¿no? Nosotros modificamos la norma, pero es cierto que hay gente que cree y piensa y utiliza, pero no hay ninguna base científica. En salud se hizo un estudio muy importante con 5.000 casos. Claro. Ya ojalá sirviera, ¿no? Pero no sirve, pues. Y se compararon los estudios entre personas que habían recibido ivermectina y los que no habían recibido ivermectina, y los resultados eran los mismos. O sea, no había un efecto importante, digamos, como tratamiento. Ahora sí están apareciendo tratamientos directos, ¿no? A eso iba ahora. Antivirales, que van a tener un efecto, que efectivamente el problema todavía es el costo muy alto, pero en todo caso van a haber armas. Claro, ¿no? Son tratamientos de $700 más o menos. Ahora, sí, eso es más barato, ¿no es cierto?, que tener una persona en UCI 3 meses. Entonces, el Estado también los puede adquirir, pero se aplican, por lo que he leído, en una ventana muy corta de oportunidad. Es decir, la persona tiene que estar infectada con síntomas que lo hagan requerir hospitalización ahí, al inicio. Y eso evita, claro. No es para eso es lo que ha demostrado tanto Pfizer como Merck. Sí, bueno, eso está bien, digamos, ¿no? El tratamiento y salva vidas. Va a ser el costo financiero, y eso seguramente se va a poder medir, pero ese es un arma adicional que hay que tener, ¿no? La prevención es la vacuna y el tratamiento. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿el Estado peruano ya está comprando? Todavía no, porque hay que dar registro sanitario, aunque sea el registro sanitario de emergencia,
hay que comprar las pastillas y hay que Claro, tirarlas a disposición. como siempre, digamos, estos laboratorios que son, digamos, están asentados en Estados Unidos, primero presentan a la FDA, que es el organismo regulador americano. Que ya aprobó. Exactamente. Entonces, eso La ya es una FDA aprueba, la DGMIT puede aprobar. señal, eso es una señal para el resto del mundo. Entonces, aquí parte de nuestra legislación, de la ley de medicamentos que se dio todavía en el año 2009, establece eso, que para registro aquí, si ya tienen registro en países de alta vigilancia sanitaria, Sí se como puede. lo es Estados Unidos, como lo es Europa, etcétera, aquí el proceso de registro es mucho más simple. Claro. ¿no? Ahora, Otra eso es algo... cosa es que venga de países donde no hay. Ahora, eso es algo, doctor, que también quedó de la pandemia, ¿no? La burocracia de la DGMIT fue una cosa a veces insoportable. Y me imagino que para usted también, siendo ministro, pero, o sea, todos los problemas que hicieron para importar concentradores de oxígeno, para importar material, para darle autorización a las plantas de oxígeno diseñadas por la Universidad Católica, es que era desesperante, desesperante. ¿Usted cree que eso pueda cambiar, que la burocracia sanitaria pueda cambiar? Sí, claro, tiene que cambiar. Nosotros hemos lidiado con eso mismo, porque la función reguladora es una necesidad en salud pública. Obviamente, o sea, no nadie discute eso. Pero el cómo hacer esa regulación tiene que ser pues muy ágil, tiene que ser innovadora, tiene que haber criterios y sobre todo tiene que haber renovación de personal. Generacional, es como, generacional. Exactamente, porque es como en todos los campos, ¿no es cierto? La gente se acostumbra a un determinado ritmo, a una determinada forma de actuar y es muy resistente al cambio. Eso en el tema recursos humanos es por eso que se criticó. Yo siempre decía, cuando yo veía Reforma del Estado hace muchos años, siempre decía, nada más conservador que un médico. ¿Ah? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo les cuesta cambiar? Formación, nada más conservador. Pero, y pensando, digamos, en general, el modelo bismarckiano de administración pública fue revolucionario en su momento, al final del siglo XIX, porque ordenó un Estado, lo hizo eficaz para lograr los objetivos. Pero luego se le ha criticado pues su anquilosamiento y todo lo que es burocracia, es producto de ese análisis. Y la nueva gestión pública incorporó ya desde la segunda mitad del siglo XX, digamos, los modelos y estilos del sector privado para dinamizar logros, resultados y buscando sobre todo eficiencia en el uso de los recursos. Pero ahora eso también ya está superado. ¿Por qué? Porque hay nuevos criterios que más bien son sociales. Es decir, hay que ser eficaz como era antiguamente, o sea, lograr resultados. Hay que ser eficiente en el uso de los recursos, pero hay que lograr objetivos sociales que no necesariamente están en caja dentro del funcionariado e incluso del sector privado. Esto que ahora se habla de responsabilidad social, tiene que asumirle el Estado. Por ejemplo, esta lucha contra las ideas equivocadas, o sea, el democratizar el conocimiento. Claro, la pandemia ha sido una gran oportunidad para eso, ¿no es cierto? Ahora la gente habla de variantes, habla de muchas cosas, de epidemia, que antes no era de uso común, y eso es muy bueno, porque democratiza el conocimiento. Ahora cualquiera sabe el principio activo de cada vacuna. Así es. Así es. Se echa con el ARN mensajero. ARN mensajero, todo el mundo sabe qué cosa es. Entonces tú dices, pero perdóname, ¿cuándo estudiaron bioquímica todos ustedes? Bueno, ¿no? Eso es parte de lo que una administración moderna tiene que lograr. Y eso incluye, por supuesto, que los procedimientos, los procesos tienen que ser mucho más ágiles. Ahora la informatización
ha revolucionado todo y ahí no pueden pues los procesos quedarse atrás respecto Ahora, a esta doctor, nueva forma, ¿no? hay que decir que también le tocó al Estado peruano durante su gestión, durante la gestión del presidente Sagasti, una decisión muy difícil, pero creo que fue muy oportuna, que fue sincerar el número de fallecidos. Ah, bueno, eso fue clave. Clave. Porque y que no lo han hecho la mayoría de países, ¿no? O sea, cuando se compara a Perú con gran cantidad de muertos, cuidado, porque los otros no han sincerado, que además es una recomendación que la Organización Mundial de la Salud ha hecho a todos los países. Y la Organización Mundial de la Salud estimó que había un subregistro más o menos de un 200, 300%. Cuando nosotros hemos sincerado, eso es lo que salió, porque en su momento, en abril que los 5 millones de fallecidos en realidad sean 15. Eso es lo que claro, pero con cifras reales, en abril, cuando se convocó a los expertos y se hizo estas modificaciones, eran 65,000. Claro. Con los nuevos criterios pasó a 180,000 de frente, ¿no es cierto? Y de ahí ha subido, estamos en 200, 201,000, en fin. Porque lo que se hizo, ¿qué fue? Lo que se hizo, ¿qué fue? Es describir qué se considera un fallecido por COVID. Eso es todo. Entonces, anteriormente solo se consideraba si tenía la PCR, o sea, la prueba molecular positiva o la prueba rápida positiva. Pero los que no tenían, porque no se les había hecho o lo que fuere, quedaban como sospechosos, no se los consideraba. Entonces, además, lo que se ha modificado son los criterios. La mayoría de los muertos en el Perú no murieron en un hospital. No, porque los hospitales no tenían capacidad para recibirlos. La mayoría de los muertos peruanos han muerto en sus casas. Y eso es lo terrible de esta tragedia. Por eso este sinceramiento fue importante, que además se recordará cuando entró Pilar Massetti en julio del año pasado, hizo eso. Hasta 2. Y luego los organismos técnicos recomendaban, y ya no, con la propia Pilar, y ya no se actualizaron los datos. Entonces, eso es lo que hicimos después. Y había pues un acumulado, ¿no? De información que no se había registrado, que estaba como sospechosos, o sea, no se habían descartado. Es por eso que se ha podido recoger. Y ahora las curvas epidemiológicas que tiene el país ya es con los nuevos criterios hechos retrospectivamente. Doctor, los estudios de prevalencia son muy importantes. Es una enfermedad que reinfecta, es verdad, pero quien ha sobrevivido a la primera probablemente sobreviva a la segunda. ¿Por qué no se han hecho? Se dejaron de hacer el año pasado, este año no se han hecho. ¿Por qué? ¿Qué cosa, perdón? No. El estudio de prevalencia, es decir, ok. Saber cuánta gente ha estado enferma. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Sí se ha hecho y las cifras actuales son con la actualización de los criterios. O sea, se ha ampliado desde el inicio. Me refiero esa es la cifra de fallecidos, pero la enfermedad... Pero no solo fallecidos, también los enfermos. Claro. Ok. ¿Y cuál es la cifra de prevalencia de la enfermedad hoy en el Perú en promedio? Es decir, el acumulado es lo que se habla, 2.200.000 de casos, ¿no? Durante los, ¿cuántos? 18 claro, meses. Pero eso es lo que se reporta con las pruebas. No solo, porque ahí se han incorporado también, porque cuando decimos nuevos criterios, es aparte de pruebas, por ejemplo, si a alguien no se le hizo pruebas, pero tiene una radiografía que describe el cuadro o una tomografía, ese cuadro antes no se consideraba. Porque, por ejemplo, cuando se hizo el estudio de prevalencia en Iquitos en julio del año pasado, el 70% de la población se había contagiado. Ahí no hubo segunda ola.
Ha habido, pero no, Chiquita, un no, pupito, ¿no? sí, no ha subido. Exacto. Ahora, eso se han continuado haciendo, pero se relativiza por lo siguiente. Por lo que ya sabemos, pero que antes no se sabía. Porque eso incluso cambia el criterio de la inmunidad de rebaño. ¿En qué sentido? En que la duración de, Protección. de los anticuerpos producidos por la enfermedad, no hablemos de vacunas, los producidos espontáneamente por la enfermedad, en el caso, por ejemplo, del sarampión, esos son de por vida. Mi generación no conoció la vacuna contra el sarampión. No, pues, Todos nos enfermamos de sarampión y hemos quedado inmunizados de por vida, ¿no es cierto? Pero cada enfermedad tiene su desarrollo. Por ejemplo, igual con el polio, igual con rubiola, pero no es así con la gripe, ¿no es cierto? Con la influenza, no es así, porque no genera una inmunidad de por vida. El VIH no genera una inmunidad, al contrario, elimina las defensas. Con esta enfermedad no se sabía. Entonces, ahora se sabe que genera defensas, pero igual se pierden. Entonces, ese 70% en Loreto, claro, al principio dijimos, el 70% está protegido, pero ¿por cuánto tiempo? por 6 ¿no es meses. cierto? Pero eso lo hemos sabido pues Claro, por después. 6 meses a un En año, ese momento depende no se de cada sabía. persona, pero no más de un año se supone. Se supone. Claro, por ejemplo, yo caí enfermo a fines de mayo, principio de junio, y me han hecho controles periódicos, ¿no? Mensuales. claro, El primer mes bien, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, yo estaba feliz. Octavo, tenía tenía defensas. el noveno, cero. Cero. Le duró Entonces, 9 cuando se meses. dice 6 meses, cuando se dice 6 meses es un promedio. Y Es hay un personas promedio, que claro. puede ser a los 3 meses, 4 meses. Es por eso que el concepto de inmunidad de rebaño con el COVID hay que ponerlo entre comillas. Entre comillas. Porque, Ahora, la vacuna te da inmunidad, las 2 dosis, ¿cuánto tiempo? es igual. Igual. Eso es lo que se ha descubierto en promedio 6 meses, pero Claro. estudios más recientes en Europa hablan que desde los 3 meses ya se empieza a perder. Entonces, es por eso que se ha hecho el refuerzo a los 3 meses. Claro. Ahora, después viene... No sabemos si con 3 meses se amplía por más tiempo. Claro, para que se entienda bien, es como si la estrategia mundial es como si tuviera 2 frentes. Un frente es el de proteger a la gente por un tiempo, y el otro frente es que el mismo virus se degrade. Sí. Puedes controlar el frente de la gente, no puedes controlar la de... Eso está pasando, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. La experiencia humana dice que este tipo de virus se tiende a degradar. Una vez que se multiplica y varía, normalmente la mutación que prevalece es la más débil, pero la que se expande más, la que se replica más, pero es la más débil. Y eso fue lo que pasó con la gripe española. Están esperando, no está nada confirmado, ojo, están esperando que eso sea lo que suceda con la Omicron. Hay que ver efectivamente qué pasa. La ventaja es que ahora hay, por ejemplo, en la época de la gripe española, hablar de todos estos estudios de secuenciamiento genómico era ni Julio Verne, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero ahora tenemos, y esas armas las tenemos en el país. Una de las cosas que no se ha difundido mucho, pero que se ha hecho en el primer semestre, fue dotar al Instituto Nacional de Salud de equipos muy modernos que pueden hacer el secuenciamiento genómico con la rapidez que se necesita, y que es lo que nos permite ahora decir, está la Delta, está la Omicron. La de Lima, la fuerte en Lima fue la Lambda. La Lambda fue la responsable de la segunda ola. Exacto. ¿no? La Lambda fue la Wuhan fue la primera ola. Exacto. Pero la Lambda fue la segunda ola, y la Lambda, que nos ha causado tanta enfermedad y tanta muerte,
la Organización Mundial de la Salud nunca la ha considerado de preocupación, Claro. porque cuando recién se descubre, dicen de interés, ¿no? A ver cómo se... Cuando se ve que tiene efectos, que se difunde muy rápidamente, que tiene efectos, cuadros clínicos severos, etcétera, es de preocupación. Pero lo que pasa es que la lambda se desarrolló en los países andinos. Entonces, para el mundo, ¿qué será pues eso? La Organización Mundial de la Salud no le ha dado la importancia. Claro, acá fue pero para nosotros fue terrible. Para nosotros fue terrible. Claro, porque a veces no se entiende bien, pero sinceradas las cifras, la segunda ola mató más que la primera. Como suele pasar, además. Como suele pasar. Ha sido así, sí, sin duda. Nosotros tenemos los cuadros y se puede comparar perfectamente. Pero además, se supone ahora, ¿no?, que parte de la tardanza con la cual ha llegado la Delta es porque la lambda no la dejó. O sea, la que predominó durante la segunda ola, que no la ha dejado. Ahora vamos a ver cómo es la Omicron y la Delta. Bueno, en los países del hemisferio norte se ha demostrado que la Omicron ha barrido con la Delta, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá en el Perú. Doctor, nosotros acá en el hemisferio sur, sobre todo, bueno, en el Perú, no tenemos tercera ola. En Italia, en Francia, están en la quinta ola. Sí. Acá no. Acá estamos esperando la tercera. Sí. Aunque los otros países latinoamericanos han pasado por tercera. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, sí han hecho su tercera ola. Nosotros no. ¿Por el número de muertos en las dos primeras, cree usted? Yo creo que ha coincidido que entramos con fuerza la vacunación, porque el efecto vacuna y reducción de mortalidad, sobre todo en personas adultos mayores, ha sido clarísimo. Clarísimo, sin discusión. Se empezó a vacunar y empezaron a caer los indicadores, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un efecto absolutamente demostrable, pero con todas estas variantes, nada de eso es absoluto. No, nada es absoluto en ciencia, ya lo sabemos, sobre todo en estos, en virus. Lo único absoluto es que todo es relativo, ¿no es cierto? Que todo es relativo. Ahora, hay que tener paciencia, esperar y esperar lo mejor. O sea, lo mejor que podría ser, como digo, es que el virus se degrade, se convierta en una versión menos letal, más contagiosa, pero menos letal, y se convierta en un virus de resfrío común. Sí, claro que sí. Ahora, para eso va de la mano con los cambios en nuestro propio sistema de salud, ¿no? No, claro. Es decir, ahora, lo que preocupa, las doctor, lecciones que nos deja esto es fundamental, ¿no es cierto? Ahora, porque eso a lo que obliga es a fortalecer... Claro, en su gestión se fortaleció todo el sistema de oxígeno, pasamos de muy poco a mucho y más que suficiente. Lo que tememos muchos es que una tercera ola, si viene de proporciones más grandes, de nuevo no alcance, y sobre todo el tema de las camas UCI. Porque con 3.000 camas UCI, sinceramente no vamos a ninguna parte. O sea, como país, y al margen de la pandemia. Sí, claro. Hay una anécdota en este mismo libro en el cual el presidente Duque le dice a Vizcarra, al principio, ¿no?, que estaba muy preocupado porque tenía 5.000 camas UCI. Y el presidente Vizcarra, y le pregunta, ¿cuántas tienes tú? Y el presidente Vizcarra, que no tenía en ese momento ni 200, dice, nosotros tenemos 1.000. Yo pensé que tenía problemas, le dijo Duque. Colombia tenía 5.000 al principio de la pandemia. Claro, pero es que esa es una brecha sobre la cual hay que hacer conciencia. Tenemos dos grandes brechas en el sistema de salud, y no es de esta pandemia o de 2 años o 5 años, es de 20, 25 años atrás. Una, en recursos humanos. Esa brecha nos falta 1/3 de profesionales
que no es que estén en el mercado y falta el dinero para contratar, no están, no existen, ya todos están contratados. O sea, nos falta formar médicos, enfermeras, No, odontólogos, además, todas doctor, las especialidades. con 400 médicos muertos, que se llevó la pandemia, además. Además, digamos, ¿no? Además, Pero tenemos una brecha que no se resuelve de un año a otro, porque se necesita 5 o 6 años de formación, o sea, por lo menos 2 periodos de gobierno sucesivos es lo que nos debe tomar para cerrar esa brecha si priorizamos la formación de recursos humanos. Intensivistas, tenemos 600 intensivistas, nada más, por lo tanto el crecimiento de las UCI se ha hecho sobre la base de otros especialistas que se han adiestrado a la carrera, digamos, ¿no? Emergencistas que hacen funciones de intensivistas, etc. Esa es una brecha. Y la otra gran brecha es la de infraestructura. Y la infraestructura sanitaria se mide para este fin, por ejemplo, aparte de considerar primer nivel, etc., cuando se necesita, se mide la brecha hospitalaria, es número de camas. Y el promedio de camas que se establece es tener para países como los nuestros, ¿no? Latinoamericanos, 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. Claro. Nosotros tenemos 1.25 por cada 1.000 habitantes, entonces tenemos la mitad. Las 40 y tantas mil camas que existen, claro, con todo lo que se ha incrementado, sumados entre el sector público, privado y todo. Claro, ya con lo que se ha incrementado estamos a la mitad de la tabla. O sea, pero no a la mitad de la tabla, a la mitad de lo que deberíamos tener. O sea, necesitaríamos 80.000 camas. Entonces, la inversión en eso tampoco es de la noche a la mañana, pues. Entonces, se necesita planes de fortalecimiento del sector que por lo menos cierren estas dos grandes brechas. Recursos humanos, infraestructura, eso se mide obviamente en camas y otras condiciones. Y la tercera brecha es la de medicamentos e insumos, ¿no? Dentro de los insumos estratégicos del oxígeno. Oxígeno. Por ejemplo, lo que se logró durante este año ha sido muy importante porque al inicio, en enero, cuando la segunda ola estaba empezando, la brecha era 110 toneladas de oxígeno al día. Es decir, entre lo que se tenía y se necesitaba, faltaban 110 toneladas de oxígeno. Eso era vidas. La mortalidad de la segunda es esa. Cuando la ola creció hasta marzo, principio de abril, esas 110 toneladas habían crecido a 150, el déficit diario. Recién ahí empezó a bajar. En mayo se había reducido a 50 y recién a partir de junio hemos tenido superávit, que es lo que tenemos hasta ahora. En julio nosotros dejamos con un superávit de 200 toneladas diarias. Claro, pero ya había bajado la demanda. La demanda y había crecido las plantas de oxígeno y demás. No sé, pero a mí lo que me preocupa... Eso es lo que tenemos en reserva, por eso... De nuevo vuelva a trepar y no lleguemos, ¿no? Con un agravante, que es lo que yo vengo advirtiendo. Esa capacidad de plantas de oxígeno que ahora tiene el sistema de salud, que son más de 300, se supone que están 360, nunca las hemos tenido. Es decir, nunca el sector salud ha operado plantas de oxígeno, ¿no? Porque eso era el tema del sector privado y el sector privado le vendía al sector público y a todos. Pero no hay quien mantenga eso. No hay quien dirija eso. Porque las plantas están asignadas al hospital tal, está en el gobierno regional, en la municipalidad, pero no hay una mirada estratégica de toda esa capacidad donde el Estado ha entrado al mercado del oxígeno sin proponérselo, por necesidad. Incluso el propio sector privado... Obviamente necesitas médicos, sino más bien necesitas ingenieros. Exactamente. Que no contratas el sector salud, necesitas ingenieros. Y eso no lo puede tener cada hospital para su planta. Tiene que ser una logística mucho más grande. Ese es un reto fundamental para poder mantener esta ventaja que se ha logrado con tantos sacrificios durante este año, ¿no? ¿No? Y a colectas públicas,
en fin, la iglesia, todo el mundo ha hecho lo posible por juntar. Y de ahí tiene que venir, como dice usted, una brigada estratégica del Ministerio de Salud que maneje a nivel nacional el mantenimiento de plantas de oxígeno por los años que vengan, porque es absolutamente necesario. Muy bien, doctor. Y ahí es muy importante una alianza, quiero terminar nomás con esto, porque hay un sector del empresariado que para eso es un aliado estratégico, que son los productores de oxígeno. Claro. No los grandes, las grandes plantas, sino los que construyen plantas y que son los que pueden reparar las plantas. Entonces hay una recomposición entre sector privado y público que es importante mantener y darle una mirada estratégica para todo lo que se necesita para adelante. Muy bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado todo este año. Y bueno, como le decía al principio, la mejor noticia del 2021, la vacuna. La mejor noticia de cierre del 2021 es que el 76% de la población objetivo está vacunada con 2 dosis y el 81% por lo menos con 1 dosis. Y el porcentaje de la tercera dosis está creciendo embalado, así que espero que se logre superar, ¿no es cierto?, el 50% que está esperando el Estado peruano para enero. Así que ahí vamos. Sí. Rosa María. Bueno, muchas gracias, Rosa María. Una pregunta de Abel. Doctor, usted cuando dejó el ministerio dijo que habían dejado un plan hasta el final de diciembre. ¿Usted diría que se está cumpliendo todo lo que dejaron ustedes a la edad que se tenía que vacunar, los menores de edad? ¿Todo eso se ha cumplido casi al pie de la letra, todo el plan y todas las vacunas que ustedes firmaron, los contratos, ya están llegando o ya prácticamente estamos en los últimos días de este año? A ver, nosotros dejamos efectivamente un cronograma de vacunación hasta fines de diciembre, suponiendo que toda la población, incluyendo los niños de 12 a 17, debían vacunarse. Esto se ha cumplido con algún retraso, pero en general creo que se ha venido cumpliendo. Y toda esa planificación estaba sobre la base de los contratos que se dejaron hasta julio. Y esos contratos se han venido cumpliendo. Y eso es lo que garantiza las vacunas de ahora. Incluso, por ejemplo, AstraZeneca, con la cual se firmó por 14 millones de dosis, planificaron hasta diciembre más o menos 7, y los otros 7 llegan en enero. O sea, ya es para el siguiente año. Y se dejó también preacuerdos con Pfizer y con Moderna para el 2022. Eso ya lo suscribió el actual gobierno y son 35 millones de Pfizer y 20 millones de Moderna. O sea, más los 7 de AstraZeneca, ya hay, digamos, una determinada cantidad importante que si se va a requerir revacunar a todos, de repente falta completar con algunos, pero ya debe llegar también Sputnik y otras, ¿no? Entonces, creo que tanto la negociación como la aplicación de las vacunas es algo que hay que continuar. El actual gobierno lo ha contenido con algunas dificultades, pero creo que en general estamos caminando de acuerdo a lo que se había planificado. Bien. No, hermano, el ministro Ceballos es el ministro más popular del régimen, un régimen sumamente impopular. Y creo que hay muchos peruanos que sí agradecemos estar vacunados. Y que eso es algo que valoramos. Y es una de las pocas cosas que el Estado ha hecho por nosotros. O sea que estamos muy agradecidos. Gracias, doctor, por haber estado hoy cerrando el año con nosotros, 27 de diciembre. Y nos vemos muy pronto. Espero en otras tareas también gratas, como la de recordar las cosas positivas que se han hecho durante el año. Muy bien, Abel. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Rodolfo. También un feliz año para ustedes y sus familias y para todo el Perú. Muy bien. Muy bien. Bien, Rosa María, sí, como tú has dicho, Rosa María, al final hay mucho agradecimiento al doctor Ugarte y al presidente Sagasti acá en las redes sociales, así que hay que transmitirle eso también. Dale, estamos todos vacunados, chicos. Sí, sí, o sea, sí. Por favor. Algo hay que, nuestros padres primero, luego nosotros, luego nuestros hijos, o sea, también, ¿no?
Como dicen Es en el de, Perú, con una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho, ponte a pensar que hoy hay una vacuna gratuita para todos los peruanos y que esto puede implicar, esperemos que el 2022 sea el último año de la pandemia y que luego ya esto se degrade y pase a ser una enfermedad común de tratamiento muy sencillo. Ojalá, ojalá que como, sea así. como decía la abuela, Entonces, es de bien nacidos ser agradecidos. agradecidos. Sí, sí, hay que Venga, agradecer. Abel, Mucha gente dice, no, nos pero vemos lo compraron con mañana. nuestros impuestos. Sí, pues, pero lo compraron. Es lo importante. Así es. Bien, Rosa María, cuídate mucho. No nos contaste cómo te fue con tu pavo. Nos dejaste Maravilloso, maravilloso. Porque además acá hubo competencia. así. Tenemos varios. Entonces trajeron de otra casa otro. Este estuvo mejor. Allá. Mucho mejor. Pero ¿saben qué? La verdad les digo, el secreto está en la salsita que hagas con lo que queda en la base de la lata. Mm, Claro, pues, porque o sea, el pavo es seco, pues, déjense de cosas. Entonces, toda la pelea es para que el pavo esté un poco más húmedo. Y si a eso le añades una salsa sabrosa, que la saca, o sea, de todo lo que queda del pavo, después yo lo corto porque están peleando con el pavo, lo corto. Entonces, haces una salsita, le añades agua, pues, ¿no? Y ahí le haces bien espesita tu salsa, esa salsa es buena. ujú, Eso es lo que le da sabor. ujú. Que no es un caldo, ¿ah? No, es una salsa. Yo no sé cocinar, ¿ah? Ojo, todos mis amigas que me conocen están matando, pero estas cosas navideñas, por emergencia, pues las tienes que aprender porque si no, no hay quien las haga. Entonces, esa es la historia. Y además, como es el peruano al comer, todo el mundo es crítico, pues, ¿no? Todo el mundo dice, este está mejor, este está peor, este le falta, este Ujú. le sobra. A mí no me gusta con... Entonces, mi familia grande hay que atender las necesidades de todos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene alguna queja, pero este año el pavo de esta casa se llevó todos los premios. Así es. Bien, Rosa Ya María. hay que inyectarlo, hay que inyectarlo. Eso hay que inyectarlo Es que si no lo inyectas, con te quedas pisco. seco. Con pisco Con pisco con jugo de naranja. y con jugo de naranja. O sea, Ujú. mezclas el pisco con jugo de naranja, lo mezclas y de ahí le succiona, o sea, y lo dejas macerando, ¿ah? Con su salsa que ya has preparado, ¿cierto? Como que adobarlo, ¿ya? ¿Ya? Eso lo dejas macerando varias, y de ahí lo metes al horno. De Ujú. nuevo, y durante la cocción lo vas bañando con los juguitos, lo vas bañando para que te quede bien doradito, bien bonito. Y ahí te queda jugoso. Y además haces la salsa para que quede más jugoso. Así Si no, es. te queda un pavo seco bien triste, bueno. Más triste que pavo seco. Así Muy es. bien, Nos nos vamos, tenemos Rosa que ir a ver. María. Claro, y mañana nos contarás. ¿Cuándo crees que tengamos ministro de Educación? Uy, no sea. El Ya. señor presidente está regresando de su bailetón en Puña, ¿no? El Chubut la ha pasado bien, ¿no? A mí me preguntaron, ¿y cómo la has pasado? Como el presidente. Si el presidente se puede reunir con su familia, yo también me puedo reunir con la mía, ¿no? ¿O no? En algunos casos, hay que decirlo, en algunos casos no se ha podido, porque hay muchas casas que hoy tienen algún sospechoso por COVID o algún enfermo de COVID. Y donde simplemente la gente, yo lo veía en Twitter, ya, dio positivo el hijo, todos para adentro, nadie sale. Ujú. Así ha sido para muchos. Así Y así es. tiene que ser. Y así tiene que ser. Muy bien, Abel. Nos vemos mañana, Rosa María. Hasta Cuídate mañana. mucho. Tengo que correr al otro programa. Chao, Chau, chao. Nos chau. vemos. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.